amigos, querida iglesia, querida familia, donde quiera que estén conectados con las redes sociales, sean bienvenidos en nombre de la Iglesia Cristo Vive para este programa Cambiando para Jesucristo en Familia. Hoy tenemos un tema muy hermoso que vamos a tocar basado y aplicado en la palabra de Dios, en la Biblia, y se llama Dios se glorifica en tu debilidad. Desde que nosotros nacemos en este mundo imperfecto con muchos defectos, muchas debilidades, imperfecciones, porque nacemos con la herencia de nuestros padres Adán y Eva, y además también la herencia de nuestros padres actuales, de nuestros abuelos. Sabemos que tenemos esas herencias y por lo tanto nacemos con defectos y debilidades. Pero a pesar de todo y eso, Dios se manifiesta en esas debilidades. Dios se manifiesta, su gloria se manifiesta en aquellas personas que son humildes, sencillos, a pesar de las imperfecciones y a pesar de las debilidades, Dios se manifiesta. Dice su palabra de Dios en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios conoce nuestras imperfecciones, como dijimos anteriormente, y a veces las personas queremos ponernos como una careta, con una cobertura para defendernos de los demás, porque queremos ocultar esas debilidades, queremos aparentar muchas de las veces cosas que no son. Queremos ser fuertes, queremos que la gente nos vea ágiles, fuertes, intelectuales, pero por dentro sabemos que hay debilidades. Gracias a Dios, la palabra nos enseña que en esas debilidades Dios se fortalece, Dios se manifiesta, Dios da fuerza al débil, Dios levanta al humilde, al sencillo. Esta palabra débil lo podemos tomar como sensible, aquella persona frágil, aquella persona indefensa, aquella persona que tiene esa inseguridad, esa flaqueza y es delicado. Esas personas que tienen ciertas, vamos a decir de alguna manera, sufrimientos por esas debilidades que les aqueja, pero lo tienen tan escondidos. Eso lo vemos también en la vida cristiana, en la iglesia, porque la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. Eso lo sabemos muy bien, pero estamos en una realidad también donde Dios nos muestra que en este mundo imperfecto nos contaminamos, nos debilitamos, la carne es débil. Lo importante es que nosotros reconozcamos que Dios busca a los débiles. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para que busque a los pobres, a los menesterosos, a los débiles, a los sufridos, a los que tienen flaqueza, a los que tienen temores. Jesucristo vino a buscar a todas esas personas. Dios se manifiesta en esas personas, aún en los incapacitados. Hemos visto tantos testimonios de personas que aún naciendo con incapacidades físicas, sin brazos, sin pies, muchas de las veces Dios les da dones maravillosos, aún los desarrolla habilidades hermosas. Dios se glorifica en esas personas. Así que en nuestras debilidades, que a veces lo tenemos escondido, a veces no queremos equivocarnos, a veces no queremos demostrar que somos perfectos, que las sabemos todas, pero no es así realmente. Somos imperfectos y gloria a Dios por eso, porque esas imperfecciones nos hace humildes, nos hace reconocer que dependemos de Dios, que solamente en Él es que podemos encontrarnos bien, que solamente en Él es que nosotros podemos mantenernos bien. A Dios le gusta glorificarse
y hacerse presente en las personas que sufren estas incapacidades, estas debilidades, estos sufrimientos. Ahora hay unas preguntas importantes que me gustaría hacer para el panel, para mi esposa, para mis hijos Ángel, para mi hija Alejandra, para desarrollar este tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, la pregunta sería, con todas estas cosas, tú que conoces y tú que sabes tus debilidades, ¿tú has aceptado esas debilidades, Alejandra? Bueno, una buena pregunta. Y a través, podemos verlo primeramente en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Señor nos habla mucho acerca de las debilidades. Voy a nombrarlas unas con versículos. Por ejemplo, en Marcos 14:38 nos habla cuando Jesús le dijo a sus discípulos que comparada el espíritu, la carne era débil. En Romanos 5:8 también, en este libro de Romanos nos habla cuando Jesús murió por nosotros, cuando todavía nosotros éramos débiles, es decir, cuando éramos impíos, no conocíamos de Dios, había debilidad sobre nosotros. Y en Romanos 8:26 de alguna manera también nos dice que somos débiles cuando oramos, quizás cuando nos quedamos sin palabras, cuando no sabemos hacerlo, hay un poco de debilidad en esa parte. De alguna u otra manera hemos sido débiles en cómo nos habla la Biblia, como les acabo de mencionar anteriormente. Porque la debilidad significa que nosotros estamos como desesperados de Dios, que lo necesitamos. Y tengo unos puntos en el cual quiero compartir contigo, pero primeramente eso, cuando la pregunta nos dice que si aceptamos nuestras debilidades. Cuando nosotros aceptamos las debilidades es porque nos hemos examinado, es porque sabemos cuáles son. Cada uno, quizás como mi papá lo dice ahorita, que muchas personas esconden esas debilidades como para protegerse. Entonces cada uno de nosotros sabemos en qué parte somos débiles y tenemos que examinarnos para saber que en qué parte soy débil, en qué parte necesito más de Dios para que Él se perfeccione en esa debilidad. Como primer punto, yo puse que el aceptar nuestra debilidad nos hace pensar en los dones. Esto tiene que ver mucho, aunque no parezca, porque nosotros no somos como perfectos, ¿verdad? Pero vamos hacia esa perfección con Cristo. Pero nosotros tampoco podemos hacer obras sobrenaturales si no estamos amarrados a Dios, si no tenemos a Dios, si no reconocemos que lo necesitamos. Porque justamente en esas debilidades es que podemos darnos cuenta que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Es donde decimos que yo no puedo hacer algo sobrenatural yo sola. Yo necesito a Dios para hacerlo, porque Él fue el que creó todas estas cosas de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros vemos y aceptamos nuestras debilidades, también estamos pensando en esas cosas sobrenaturales, en los dones del Espíritu. Como segundo punto, coloqué que el aceptar nuestras debilidades nos da paz. Y es muy importante porque muchas de las veces nos podemos agobiar o sentirnos mal por nuestras debilidades o inconformidades incluso también. Nos desesperamos tanto en quizás también qué dirán las demás personas, en que vieron que flaqueé en esta parte, entonces te preocupas por el que dirán. Eso no te va a llenar de paz, más bien te va a llenar de angustia, de desespero. Y es una parte muy importante porque cuando nosotros aceptamos, como lo dice en la palabra, cuando nosotros aceptamos así esa debilidad, nos da como si nos pusieran una pila nueva. Es como una sobrecarga de energía espiritual también, porque nosotros estamos confesando, Señor, somos débiles en esto. Y es ahí donde Él va a venir, como dice en su palabra, que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Es por eso que ahí es donde entra la paz de Dios a tu corazón, porque cuando nosotros
vemos, nos examinamos y le decimos a Dios, hablamos con Él, que es lo más importante, hablarlo con nuestro Dios. En qué parte somos débiles es donde tú le permites a Dios que Él entre en ti para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Es también, yo había señalado aquí como un ejemplo, es como poner una bicicleta al lado de un Ferrari. Una bicicleta no tiene casi fuerza, no va tan rápido como un Ferrari. Por eso es así mismo que nosotros debemos aceptar nuestras debilidades para ir más allá, para ir más rápido, para estar más cerca de nuestro Dios. Y también señalé que cuando aceptamos, yo había colocado que cuando aceptamos la debilidad, sabemos que la obra de Dios se va a realizar por medio de su poder. Es ahí donde permitimos que el Señor comience a orar para que nosotros también podamos orar aquí en la tierra, a través de llevar su palabra, porque eso también tiene que ver, porque a veces en esas debilidades nos avergüenza quizás hablar, nos avergüenza quizás porque soy débil en esa parte, se podría ver así. Entonces, cuando ya nosotros nos llenamos del poder de Dios, entonces vamos incluso también poder evangelizar, dejar como esas debilidades, esos miedos y entregárselos a nuestro Dios. Quiero leer la palabra en 2 Corintios 12:9 al versículo 10, donde nos dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos tenemos que llenar de esa gracia de Dios, como bástate, como que se rebose, es lo que yo entiendo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Era lo que les decía anteriormente, esa es la paz, el poder de Cristo. Yo voy a aceptar mis debilidades y va a venir la paz sobre mi vida. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Nosotros cuando aceptamos nuestras debilidades, nos vamos a poder gozar en ellas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y la más importante que dice aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y justo lo que les venía diciendo, porque en esa debilidad, cuando quizás estamos un poco desanimados, porque quizás tengo muchas debilidades, pero cuando ya los acepto, entonces Dios entra en mi corazón y es como si Él fuera caminando delante de mí. Entonces es ahí donde yo puedo decir, soy fuerte porque lo tengo a Él. Ya no soy débil porque a pesar de que pueda tener miles de cosas, Él está conmigo. Entonces yo me levanto y yo digo, fuerte yo soy. Entonces recuerda que Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de miles de cosas, Dios nos ama sin importar qué. A veces se nos pasa por la cabeza, ¿será que Dios nos ama por tener ciertas imperfecciones, por ser débiles? Sí, Dios nos ama a pesar de todo eso, pero nosotros tenemos que aceptarlo para que su poder se pueda perfeccionar en nuestras vidas. Amén. Así es. Qué hermoso es como Dios nos ve. Pero hay algo importante, como bien lo dice Alejandra, es que debemos reconocer esas debilidades, que fallamos, que tenemos errores, esas imperfecciones, que somos incapaces muchas de las veces de hacer algo, que sí hay incapacidades hasta mentales, intelectuales, debemos reconocerlo, que de repente hay temores en nosotros que si no lo confesamos no nos permite hacer la obra de Dios en nuestra vida. Por eso es que este mensaje maravilloso, Dios nos ama tal como nos hizo, a pesar de las imperfecciones en que podamos tenerlo. Dios tiene propósitos, grandes propósitos para cada uno de nosotros. Hay propósitos en las personas y nosotros lo vemos en la iglesia, personas con muchas dificultades, con muchas debilidades, pero con un amor grande a Dios, con una confianza maravillosa. Dios se manifiesta y se glorifica en esas personas sencillas, humildes, que a lo mejor inclusive ni siquiera tuvieron la oportunidad de entrar en una escuela, pero Dios se manifiesta en él, se glorifica, su gloria se ve maravillosamente hermosa. La gracia de Dios sale por los ojos, por los labios, por el rostro de esas personas. Así que debemos reconocer tantas debilidades que tenemos adentro.
Y debemos alegrarnos en esas debilidades, gozarnos. Sí, gozarnos en esas debilidades. ¿Cómo es que yo me voy a alegrar si yo tengo dificultades, tengo una debilidad, una flaqueza? Sería la pregunta. ¿Qué dices tú, Ángel? ¿Tú te gozarías en las debilidades? ¿Qué dices con respecto a...? Yo digo que uno siempre se debería de gozar en las debilidades, porque en esas cosas donde uno es débil, donde uno puede fallar, es donde Dios siempre se va a glorificar. La misma palabra de Dios dice que Él no vino por los sanos ni por los que están sanos, por los salvos ni sanos, sino por los enfermos, por los necesitados. Entonces esas debilidades que nosotros tenemos en nuestra vida es donde nosotros nos podemos gozar, porque ahí es donde va a trabajar Dios para nosotros. Nosotros vamos a tener un cambio cuando nos empecemos a ver de otra manera, no como un problema, sino como una manera de que Dios va a trabajar en nosotros. Y podemos ver en la palabra de Dios, en 2 Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Lo dice claro la palabra de Dios. En nuestras debilidades es donde se posa el poder de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Él, su poder va a trabajar en nuestra vida, porque si nosotros tenemos una debilidad, va a ser transformada por Cristo Jesús. Y no solamente es para regocijarnos nosotros mismos, sino que también es para dar ejemplo a todos aquellos, porque las personas se impresionan cuando ven una debilidad en uno, y a pesar de eso, uno logra las metas, uno logra las dificultades. Entonces no solamente es para gloriar, nosotros alegrarnos, sino para dar un ejemplo a todas aquellas personas que también pueden pasar por las mismas debilidades, por las mismas dificultades o incapacidades, para que busquen de Dios, porque Dios se perfecciona en aquellas debilidades que nosotros tenemos en nuestra vida. En 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, como ya se había dicho. No solamente puede ser nuestras debilidades de forma física o incapacidades, sino también en las angustias, en las dificultades, en esos momentos donde estemos pensativos, donde no sabemos qué hacer. Ahí es donde se glorifica a Dios, porque no vino por los sanos ni por los que estaban sanos, ni nada de eso, sino por los que estaban enfermos, por los que estaban necesitados. Es donde se muestra el poder de Dios. Cuando una persona ve que una persona sana sigue sana, no hay gran cosa que ver, pero si una persona que estaba enferma fue sana, es donde da testimonio del poder de Dios. Y por eso Dios se quiere glorificar en esas personas, en el necesitado, en el enfermo. De repente, si una persona tiene mal carácter y de repente ves a un familiar de hace tiempo que no veía y ve tu cambio de cuando consultas a Cristo, se va a interesar en la palabra de Dios, porque va a ver que donde estaban tus debilidades ahora has sido fortalecido por Cristo en tu vida. Así es, la palabra de Dios es hermosa. Jesucristo vino a buscar a los que tenían precisamente esas debilidades, esas dificultades. Así vemos en la vida de los apóstoles, de sus discípulos, cuando los consiguió. Así es también en la vida de Pablo. Cuando los consiguió eran unos simples pescadores, tenían muchas dificultades, temores, no sabían ni siquiera hablar, no estaban preparados. Mas Jesucristo los llamó, los trajo para hacerles verdaderos pescadores de hombres, pescadores de almas. Y ahí vemos el discurso maravilloso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde el apóstol Pedro, después de recibir al Espíritu Santo de Dios, dio ante tantas personas. Y así lo vemos también en todos y cada uno de ellos. Así vemos también en la manifestación de David, aquel jovencito tan pequeño que era pastorcito. ¿Quién se iba a imaginar que él estaría al frente de los enemigos tan tremendos y de ese gigante llamado Goliat? Y él con su manera, con sus imperfecciones, con su sencillez,
Pero lo que no sabía él, que en su corazón estaba el amor de Dios. Y donde está el amor de Dios, ahí está la perfección. Porque Dios no se perfecciona en lo imperfecto. Dios se glorifica en lo débil, en lo sencillo. Dios va a dar sabiduría a los débiles, a los imperfectos, para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Por eso que nosotros decimos conforme a la palabra de Dios, y lo decimos para que lo escuches. Si tú tienes dificultades y lo tienes escondido en tu corazón, tienes pena, a veces crean complejos en la persona, esas dificultades, esas debilidades, déjame decirte que cuando vengas a Jesucristo, cuando vienes a Dios, Él va buscando la manera de que tú te manifiestes, que lo confieses, que no tengas pena del que dirán del mundo, de lo que dice el mundo, del que dirán las personas, no, porque Dios se quiere glorificar en ti. En estos momentos vamos a ver que cuán hermoso es compartir esas debilidades. Y aquí, pastora Beatriz. Amén. Vamos a contestar esta pregunta por medio de la palabra. Dice en Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Empezamos diciendo, aquí el versículo 16 dice apruebo. Aquí está hablando de la mente. Es como una persona que sabe lo que es ser adúltero. Está claro, está consciente y lo hace. El versículo más abajo va hablando de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza mala, de lo que es hacer lo malo y no apartarnos. También nos habla de mucho más abajo, los versículos nos va hablando y va como involucrando la naturaleza pecaminosa y el apartarnos y hacer lo bueno, la nueva naturaleza. Aquí Pablo siempre nos habló de sus errores, nos habló de sus derrotas, de sus sentimientos, de sus debilidades. Él nunca ocultó esa parte, él siempre mostró sus debilidades. Dios siempre va, vamos a decirlo así, a premiar, va a darle gracia al humilde. Cuando nosotros hablamos de la humildad, no es opacar o no hablar de la fuerza o quedar por debajo de otra persona, sino ser honesto, hablar, como dijo nuestro pastor ahorita, quitarnos la máscara y hablar con la verdad. Todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros tenemos un ramillete de errores, todos nosotros tenemos muchas cosas el cual debemos de ser sinceros y de manifestarlo. Muchas veces pensamos que cuando lo manifestamos vamos a ser despreciados o apartados. Y cuando nosotros le demostramos a Dios esta debilidad, va a ser para que Dios nos use para ayudar a otro que lo necesite, a otro para poder demostrar y a dejarse ayudar con esas debilidades que a veces no son fáciles tomarlas. Cuando nosotros mostramos ser humilde, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dios siempre se va a manifestar en ayudarnos, apoyarnos para poder ayudar al prójimo con esas debilidades que nos cuesta decirlas. Siempre queremos hablar de la fuerza, de la, vamos a decir, de la autosuficiencia. De la autosuficiencia. Siempre queremos demostrar esa energía, esa fuerza, esa voluntad, pero nunca nos gusta hablar de la debilidad. Y para Dios
A Dios le place, a Dios le gusta que nosotros le digamos, Señor, esta es mi debilidad. Padre, no puedo con esto. Y es cuando lo buscamos y le pedimos la ayuda a Él. Y ahí Dios va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a premiar, nos va a darnos y nos va a dar la victoria en esa debilidad para ayudar al necesitado o aquel que no puede verla. Y siempre es bueno demostrarla. Así es bueno que nosotros lo confesemos. Cuando confesamos, cuando sacamos eso de adentro, entonces eso va creando, a través de la oración, va creando en nosotros una fortaleza y nos va haciendo más fuertes, confiados, que a pesar de las dificultades, Dios se va manifestando en nuestra vida. Muchas de las veces, como bien acabamos de ver, estas debilidades, estos sufrimientos, estas incapacidades, hace de la vida, de esta vida natural, una vida de aflicciones, de difícil, en verdad. En este mundo difícil caminar, y lo sabemos. Pero también cuando nosotros venimos a Dios, solamente Él es que nos va a mostrar que hay un camino para glorificarse, un camino para exaltar. Porque Dios eso es lo que hace, exalta a los débiles, a los humildes. Y dice que los ve y los mira de lejos a aquellos altivos. Más bien parece que a aquellos que se creen que te las saben todas, que tienen todo dominado, que tienen todo controlado, que conocen la Biblia de tapa a tapa. Más bien en ellos pareciera que Dios llega a un momento que hasta les pone, como lo puso al apóstol Pablo, le puso un aguijón. ¿Para qué? Para que ese ego no se levantara. Así también muchas de las veces en nuestra vida sucede eso. Por eso es mejor que seamos sencillos y que tengamos y demos gracias a Dios por esas debilidades, por esas flaquezas que Dios Él va a ir perfeccionando, porque la Biblia dice que Él va a perfeccionar la obra que Él empezó, lo va a ir perfeccionando poco a poco. Dice en el Salmo 73, 25, 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? A Dios, el que todo lo sabe, el que todo conoce, el que si permitió que nosotros naciéramos de tal o cual forma, es porque si nosotros confiamos en Él, habrá propósitos que Él mismo irá encaminando. Porque bien dice aquí, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada deseamos en la tierra fuera de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, es decir, son débiles. Hay debilidades, hay imperfecciones en nuestro corazón donde están las emociones, nuestras carnalidades. Pero ahí está, mi carne y mi corazón, dice, que están en las manos de Dios. Mas la roca de mi corazón y mi porción es de Dios para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. No importa cuántos problemas podemos tener, dificultades, temores, vamos a entregárselo a Dios. Y como bien dice, tenemos que confesarlo, compartir, pero también nosotros recomendamos, conforme a la palabra de Dios, primeramente a quien confiamos eso, es a Dios. Así que nunca escondamos ni queramos ser diferente de lo que somos, de lo que Dios está tratando en nosotros. Con toda humildad, con toda sencillez, ponernos en las manos de Dios para que Él vaya cambiando nuestras flaquezas, nuestras debilidades en fortaleza y podamos serle útil. Como Dios nos hizo, le somos útiles. Les damos gracias por este momento, por este compartimiento en familia, porque estamos en este programa Cambiando para Jesucristo. Porque nacimos con imperfecciones, con herencias de pecado de nuestros padres Adán y Eva, con herencias de maldiciones de nuestros actuales padres y abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero que venimos a Cristo Jesús. Sabemos que tenemos todas esas herencias, pero confiados en que Dios va a hacer la buena obra, porque cuando venimos a Él, nueva criatura somos. Las cosas viejas van a pasar, las cosas viejas pasaron
y todas ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso es la diferencia del cristiano. Nosotros nos gozamos en las debilidades, en los problemas, y porque sabemos que detrás de aquello Dios tiene un don guardado para cada uno de nosotros. Porque el que ama a Dios, que dice la Biblia, todas las cosas ayudan para bien. para bien. Que Dios les siga bendiciendo y le esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema, cambiando para Jesucristo en Familia. Dios te bendiga. Chao.